Hola chicos, bienvenidos a una clase más el día de hoy. Vamos a trabajar razonamiento matemático. Estoy grabando la clase para poder trabajar hoy lunes. El motivo son por motivos de fuerza mayor, no puedo estar en vivo con ustedes, ¿ya? Ahorita no me encuentro en la ciudad de Tarma, pero he querido grabar la clase para poder avanzar un poco el trabajo el día de hoy. Les voy a pedir por favor que vean todo el video completo, no se salteen nada por favor, como si estarían en clases normales para poder aprender bien de qué trata el tema del día de hoy. ¿Ya? Recuerden que de esto viene la evaluación para el día sábado, así que atentos por favor. Muy bien, el día de hoy vamos a ver qué cosa es una serie aritmética. La semana pasada hemos visto qué cosa es una sucesión, ¿no? Y el día de hoy vamos a aprender qué cosa es una serie. Mire, primero vamos a recordar lo que hemos aprendido en la clase anterior, ¿ya? Por ejemplo, imagínate que tenemos la siguiente sucesión. A ver, 3, 8, 13, 18 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, esto que tenemos acá es una sucesión. De aquí, por ejemplo, yo te he enseñado a calcular el término n, ¿no? Para el término n, tú debes recordar que se pone término 1 más n menos 1 por la razón. Ese es el término n, ¿ya? Y si quisiera calcular ahora el número de términos, por ejemplo, imagínate que esta sucesión avanza ahora hasta el número 128, por ejemplo. Desde el 3, 8, 13, 18 hasta el 128, ¿cuántos términos habrá? Para eso te enseñé la formulita, ¿te acuerdas? Número de términos es igual, acá hacíamos así, ¿no? Al último término menos el primer término dividido entre la razón y sumábamos 1. Esto también lo hemos aprendido en la clase anterior. Si no recuerdas muy bien, puedes revisar los apuntes de la clase anterior. ¿Ya? Ahora, esto es una sucesión, ¿ya? Donde con esta formulita puedes calcular el término cualquiera. Por ejemplo, calcula el término 100 y aplicas esta formulita y la puedes calcular. Si te pregunto cuántos términos hay aquí, utilizarías esta formulita y ya podrías calcular. A ver, vamos a calcular cuántos términos tiene, ¿ya? Como recordando lo que hemos aprendido en la clase anterior. A ver, para calcular, profesor, el número de términos, vamos a poner así, número de términos. Lo que vamos a utilizar va a ser el último, que es 128, restado con el primero será pues 3, dividido entre la razón es 5. Profesor, ¿por qué la razón es 5? Me olvidé. Ya, para si te olvidaste, la razón es 5 porque entre cada término hay una diferencia de 5 unidades. Entonces la razón es 5. Y al final tienes que agregar 1. ¿Ya? Entonces yo puedo decir número de términos. ¿Cuántos términos hay desde el 3, 8, 13, 18 hasta el 128? Va a ser 128 menos 3, 125 entre 5 más 1. 125 entre 5 me va a dar 25. Va a ser 25 más 1, 26. Es decir, en toda esta sucesión hay 26 términos. Profesor, y ahora entonces, si eso ya hemos aprendido en la clase anterior, ¿qué cosa vamos a aprender el día de hoy? ¿Qué vamos a adicionar? Lo que vamos a aprender el día de hoy es, si yo tengo la sucesión 3, 8, 13, 18 hasta el 128, por ejemplo, una serie es la suma de todos esos números.
¿Cómo, profesor? Es decir, si yo te preguntaría cuánto es la suma de 3 más 8 más 13 más 18 hasta llegar al número 128. ¿Cómo se calcula la suma, profesor? Ah, ya, esto sí es una serie aritmética, ¿ya? Una serie aritmética. O sea, una serie es la suma de todos los términos de una sucesión aritmética. Profesor, ¿y para eso hay formulita? Claro que sí, para esto también hay formulita. ¿Cuál será, profesor, la formulita? La formulita es la siguiente. Mira, y esto es lo que vamos a usar esta clase el día de hoy. Si yo quiero sumar todos estos números, entonces se pone la suma, S de suma va a ser igual. Mira, 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 vas a aplicar la formulita. Al último, ¿ya? Ahora lo vas a sumar con el primero, lo vas a dividir entre 2 y a esto le vas a multiplicar por n. Profesor, ¿y quién es n? N es el número de términos. ¿Ya? N viene a ser el número de términos. Entonces, ¿cómo sería, profesor, esta suma? Si yo quiero sumar, sería el último, 128, más el primero, que es 3, dividido entre 2, por el número de términos. Y el número de términos, mira, desde el 3 hasta el 128, ¿cuántos había? 26 por 26. Profesor, guay, esto está muy difícil de resolver. No, esto lo puedes resolver con calma, pues en partes, ¿no? Como jugando. A ver, la suma va a ser igual. 128 más 3 será 131 entre 2 por 26. Ahora, profesor, 131 entre 2 va a salir decimales. Ya no te preocupes, si te sale decimales, entonces mejor antes de dividir el 131 entre 2, ¿por qué no simplificas 2 y 26? Mitad y mitad. Mitad 1 y mitad 13. Y ahora tengo que multiplicar 131 por 13. A ver, profesor, 131 por 13. Al momento de multiplicar 131 por 13, el resultado me va a dar 1703. Y este 1703 será la suma de todos estos números. ¿Ya? ¿Así nomás, profesor? Sí, así nomás. A ver, vamos a recordar un poquito, ¿ya? Cuando tú quieras calcular la suma de toda una secuencia de números, primero debes calcular cuántos términos tiene. Profesor, ¿y para cuántos términos? Esta es la formulita. A ver. Una vez que calculas cuántos términos tiene, aplicas esta nueva formulita donde se suma el último más el primero entre 2 por n. Profesor, ¿quién es n? N es el número de términos. ¿Ya? Profesor, a ver un ejemplito más. Vamos a hacer, ya, a ver, vamos a hacer un ejemplito más. Por ejemplo, si yo quiero calcular ahora 1 más 2 más 3 más 4 más 5, así sucesivamente hasta llegar al número, por ejemplo, 19. ¿Ya? 19. Ah, profesor, esto, entonces, ¿qué tengo que hacer? Primero, calcular cuántos términos tiene. Profesor, pero para calcular cuántos términos, mira, el último menos el primero entre la razón más un, ya. Pero aquí está fácil porque mira, si yo te pregunto del 1 al 19, ¿cuántos términos tiene? A ver, profesor, voy a poner número de términos, a ver quién acierta. ¿Cuántos términos habrá? Del 1 al 19. Claro, pues muy bien, hay 19, porque está fácil, ve, contar del 1 al 19. Ah, ya, profesor, número de términos 19. Ahora voy a ver la suma. Profesor, la propiedad de la suma, ¿cuál es? Esta es la propiedad de la suma. A ver, vamos a tener aquí, esta es la propiedad de la suma. Ya está. Vamos a ver. Aquí lo traspaso y la suma de todos esos números dice, la suma es igual al último
más el primero entre 2 por n. ¿Y n quién es? El número de términos. Entonces voy a decir, la suma va a ser igual al último, 19, más el primero, más 1, dividido entre 2, multiplicado por n. N es 19. Esto me sale 19 más 1, 20. 20 dividido entre 2 por 19. 20 dividido entre 2 es 10. 10 por 19, 190. ¿Ya? Ah, ya, profesor, entonces también se puede hacer así. Sí, también se puede hacer así. Pero hay algo aquí que te quiero enseñar. ¿Ya? Y seguramente algunos de ustedes ya más o menos se habrán dado cuenta, ¿no? Estarán diciendo, profesor, mira, pero esta suma, 1 más 2 más 3 más 4 más 5 hasta el 19, son la suma de los números consecutivos hasta el número 19. Eso tiene una formulita que ya me han enseñado, mi otro profesor me han enseñado, entonces yo ya sé que tiene una formulita. Vamos a poner entonces, del 1 hasta un número de manera consecutiva se llama suma de los números naturales. Naturales consecutivos. Profesor, ¿y eso qué cosa es? Esto es para poder sumar los números, por ejemplo, así ve, 1 más 2 más 3 más 4 sumado hasta un número n, por ejemplo. ¿Cómo se suma, profesor? Aquí hay fórmula directa. Para sumar por fórmula directa, lo único que tienes que hacer es n, multiplicarlo por n más 1 y dividir entre 2. ¿Ya? A ver, profesor, aplícalo con esto. Ya, a ver, para que me creas, ¿ya? Vamos a tener la sucesión 1 más 2 más 3 más 4, así sucesivamente, a ver si se suma hasta el 19. ¿Cuánto saldrá utilizando ahora esta formulita? ¿Saldrá lo mismo o saldrá diferente? A ver, utilizando la formulita sería n es el último número, entonces voy a poner el último, 19 por 19 más 1 dividido entre 2. 19 más 1 es el consecutivo, ¿no? Y esto será 19 por 20 entre 2. Mitad y mitad, tengo 19 por 10, igualito me sale 190. Igualito que el primer caso. Entonces, si tú tienes un ejercicio donde te piden calcular los números consecutivos, la suma de números consecutivos, puedes utilizar esta formulita. ¿Ya? Profesor, y si no son números consecutivos, como en este caso, si avanzan de 5 en 5, de 3 en 3, de 4 en 4, ahí puedes utilizar esta formulita. Ya, profesor, ahora, ¿es la única propiedad? No, también hay otra propiedad más. Por ejemplo, mira, ahora imagínate que ahora tienes que sumar los números, pero los números pares. ¿Ya? Voy a anotar, aquí hay otra formulita para la suma de números pares. Suma de números pares. ¿Ya? Profesor, ¿y cómo es la suma de los números pares? Por ejemplo, si yo tengo ahora que sumar 2 más 4 más 6 más 8, así sucesivamente, vas a llegar hasta un número 2n. Para poder sumar todos estos números pares, la formulita es simplemente n por n más 1. ¿Ya? A ver, profesor, un ejemplo. Ya, por ejemplo, si yo quiero sumar 2 más 4 más 6 más 8, así sucesivamente quiero sumar, a ver, hasta el número 40. A ver, por ejemplo, vamos a ver. ¿Ya? Entonces yo me doy cuenta de lo siguiente. Mira, no me vayas a decir, profesor, a ver, si él es 40, voy a hacer 40 por 41. No, 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 mucho cuidado. ¿Por qué? Porque el último número debe ser 2n. Ah, ya, profesor. Entonces, ¿eso significa que 40 debe ser igual a 2n? Claro que sí. Ah, ya, entonces mira, si 2n es igual a 40,
n va a ser igual a 20. O sea, primero tienes que hacer esto. Mira, 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 mira nuevamente. A ver, si tú tienes la suma de números pares consecutivos, la fórmula directa es n por n más 1 y nada más. ¿Ya? Por ejemplo, si yo quiero sumar del 2 hasta el 40, este 40 debo igualar a 2n. 2n igual a 40. ¿Ya? El 2 pasa dividiendo al 40 y n va a ser igual a 20. Si n es igual a 20, ahora sí puedo aplicar esta formulita. Cuando me dice n por n más 1, entonces será 20 por 20 más 1. ¿Por qué, profesor? Porque n vale 20. ¿Eh? Entonces será 20 por 21 y esto me va a dar 420. Ya está. ¿Ve? Profesor, a ver otro ejemplo. Ya, mira, si yo quiero sumar 2 más 4 más 6 más 8, así hasta otro número, a ver, más grande incluso, lo voy a hacer hasta el 200, por ejemplo. ¿Ya? Para poder sumar primero el 200, debo igualar 2n igual a 200. Entonces n va a ser igual a 100. Como n vale 100, la formulita será 100 por su siguiente 101 y nada más. 100 por 101, pongo el 101, le aumento 2 ceros y ya está, 10.100. La suma de 2 más 4 más 6 más 8 más 10 hasta el 200 sale 10.100. Esto es para suma de números pares. Profesor, ¿y si hay suma de números pares, también existirá la suma de números impares? Claro que sí. ¿Ah? Suma de números impares consecutivos. Ya, profesor, a ver, ¿cómo sería aquí el ejemplo? Aquí, por ejemplo, tendríamos, a ver, si tú quieres sumar 1 más 3 más 5 más 7, así sucesivamente, vas a tener que llegar hasta un número 2n menos 1. ¿Ya? Y la formulita simplemente es n al cuadrado. A ver, profesor, a ver un ejemplo. Ya, si por ejemplo tú quieres sumar 1 más 3 más 5 más 7, por ejemplo, a ver, vamos a sumar hasta el 21, por ejemplo. ¿Ya? Listo. Profesor, ¿cómo sería? Mira, recuerda que el último número debe ser 2n menos 1. No vayas a decir, a ver, 21, 21 al cuadrado. No. Primero, fíjate bien, el último número debe ser 2n menos 1. Entonces, él debe ser igual a 2n menos 1. 2n menos 1 lo debo poner igual a este 21. Él pasa al otro lado y 2n es igual a 22 porque pasa sumando. El 2 pasa dividiendo y n es igual a 11. ¿Ya? A ver, profesor, no entendí esa parte. Ya de nuevo, mira, el 2n menos 1, que es el último número, lo debo igualar a 21. Él es menos 1, está restando. Cuando pasa al otro lado va a pasar sumando, ¿sí o no? Entonces, 2n 21 más 1, 22. Ahora, el 2 cuando pasa dividiendo, n va a ser igual a 11. Aquí la propiedad me dice que va a ser n al cuadrado. Si n vale 11, 11 al cuadrado. Y 11 al cuadrado es 121. ¿Qué significa esto? Que si tú quieres sumar de 1, 3, 5, 7, 9, así sucesivamente hasta el 21, el resultado me da 121. ¿Ya? Muy bien, entonces ese es el primer ejemplo. Profesor, a ver otro ejemplo. Ya, vamos a hacer otro ejemplo aquí abajo. Si ahora yo quiero sumar 1 más 3 más 5 más 7, así sucesivamente quiero sumar hasta un número más grande. A ver, vamos a sumar hasta el... A ver, ¿qué número le vamos a poner? Hasta el 99, a ver, ¿ya? 99.
ya un número más grande. Ya, profesor, a ver, entonces, de acuerdo a la propiedad, el último número, debo poner 2n menos 1 igual a 99. 1 pasa sumando, 2n igual a 100, pasa dividiendo y n es igual a 50. Si n vale 50, entonces para calcular la suma será 50 al cuadrado y 50 al cuadrado me da 2500. Entonces, si yo sumo todos los números impares hasta el 99, la respuesta sería 2500. Ya, entonces chicos, miren, tenemos varias formulitas que vamos a tener que recordar. ¿Ya? Esto ustedes también lo deben anotar, aunque sea en su cuadernito, para que se guíen para el momento de resolver las preguntas. Primero vamos a necesitar la formulita de número de términos, esta formulita, número de términos, ¿ya? Esta. Luego la suma, ¿ve? La suma de todos estos números, ¿ya? Esta formulita, la suma. Luego hay casos especiales. Los casos especiales son suma de todos los consecutivos, se utiliza esta formulita de acá. Si tengo otro caso especial, suma de los números pares, se utiliza esta formulita de acá. Y si tenemos suma de números impares, esta formulita de acá. ¿Ya? Muy bien, ahora sí, vamos a resolver los problemitas. Atentos, por favor. Parece difícil, pero no. Sencillo. A ver, dice 1. En cada caso calcula el valor de la serie, o sea, tengo que calcular la suma de aquí, cuánto sale. Y mira, 1 más 2 más 3 más 4 hasta el 20. Profesor, este ejercicio ya lo hemos hecho. Claro, ¿qué se utiliza acá? Suma de números consecutivos. ¿Cuál es su formulita? N por n más 1 dividido entre 2, porque esto es de los números consecutivos. ¿Quién es n, profesor? N es el último número, entonces voy a decir n vale 20. Si n vale 20 y aplico esta propiedad, será 20 por 21 entre 2, mitad y mitad. Mitad de 2 es 1, mitad de 20 es 10. 10 por 21, 210, nada más. Nada más, nada más, porque mira, del 1 al 20 son los consecutivos. Y eso justo hemos aprendido acá, ¿ve? Del 1 al 20, n por n más 1 entre 2. Nada más. O sea, la cosa ahora es recordar las formulitas. Por eso te digo, anótalo bien en tu cuaderno para que no te olvides. ¿Ya? Listo, 210. Vamos con la pregunta 2. Profesor, miren, la pregunta 2, 1 más 2 más 3 hasta el 40. Ah, ya, profesor, yo sé que para la suma de los consecutivos vamos a utilizar la formulita n por n más 1 dividido entre 2. ¿Quién es n, profesor? N es 40, el último número. Entonces sería 40 por su siguiente, que es 41 dividido entre 2. Profesor, ¿y qué se puede hacer acá? Primero voy a multiplicar, si quieres, primero mitad y mitad. Mitad 1 y mitad 20. 20 por 41, 820. Ya está, terminaste. Profesor, y mira, ve, ahora acá dice tiene 4 más 5 más 6 más 7 más 8 hasta el 36. Profesor, también voy a utilizar n por n más 1 entre 2. Así, tal y como está, no se puede utilizar esta propiedad. ¿Por qué, profesor? Porque esta propiedad es cuando empiezas desde el 1 y acá está empezando desde el 4. Ya, pero un estudiante se da cuenta y me dice, profesor, pero no hay problema, auméntale 1 más 2 más 3 y luego normal continuamos con el 4 más 6 o 4 más 5 más 6 así. Aquí sí se puede aplicar esta propiedad. Profesor, pero si tú le aplicas esa propiedad, le estás agregando 1 más 2 más 3. Ya, pero 1 más 2 más 3, ¿cuánto es? 6, ¿sí o no? Ya, al resultado que te va a salir, le quitas el 6 y ya va a estar la respuesta correcta. ¿Verdad, no, profesor? Claro, pues mira, aquí ¿cuál será la formulita para números consecutivos? N por n más 1 entre 2.
¿Quién es n, profesor? N será pues el 36. Entonces ponemos 36 por 37 entre 2. Simplificamos ahora mitad y mitad al 36 y al 2. Profesor, mitad y mitad, mitad 1 y mitad 18. Ahora tengo que multiplicar 18 por 37. Si tú multiplicas 18 por 37, el resultado te da 666. Profe, ¿esta es la respuesta? No. Esta sería la respuesta si es que hubiera empezado desde el 1. Pero como no ha empezado desde el 1, ahora le tienes que quitar. ¿Y cuánto le vas a quitar? 1 más 2 más 3, le quito 6. Ah, ya, profesor, si le quito 6, entonces el resultado correcto será 660. ¿Ve? ¿Te das cuenta? Fácil, ¿verdad? Listo, recuerda que tienes que ver todo el video como si fuera una clase, ¿eh? Vamos al ejercicio 4. En el ejercicio 4 igual, mira, ve, 2 más 4 más 6 más 8 hasta el 22. Estos son los números pares. Ay, ya, profesor, son los números pares. Y para los números pares, la formulita simplemente es n por n más 1 y nada más, ya no se divide entre nada. Pero recuerda que el último número, 22, debe ser igual a 2n, ¿ya? O como hemos puesto, 2n igual a 22. Ahora, este 2 pasa dividiendo y n es igual a 11. Profesor, si n es igual a 11, ¿ahora sí puedo usar la formulita? Sí, y será 11 por 12. Y 11 por 12 es 132. Significa que para el 4 la suma de 2 más 4 más 6 más 8 hasta el 22 me sale 132. Ya está, ¿eh? Sencillo. Ejercicio 5. Me pide calcular la suma del 1 más 3 más 5 más 7 más 9 hasta el 99. Incluso este ejercicio ya lo hicimos en el ejemplo, pero igual lo vamos a repetir. Recuerda, mira, estos son los números impares. Profesor, y para los números impares, ¿cuál era la formulita? N al cuadrado. Simplemente n al cuadrado, pero no te olvides que el 99 es igual a 2n menos 1. El último número siempre lo debes igualar a 2n menos 1. Pasa sumando 2n igual a 100. Pasa dividiendo n igual a 50. Y ahora sí, recién puedo aplicar el n al cuadrado. O sea, 50 al cuadrado igual a 2500. Profesor, ¿por qué sale 2500? Porque 50 al cuadrado es 50 por 50 y 50 por 50, 2500. ¿Ve? Vamos, ejercicio 6. Profesor, 1 más 3 más 5 hasta el 21. Ah, ya, profesor, acá también son los impares. Los impares. Profesor, y cuando tengo los impares, recuerda que la formulita es n al cuadrado. Si la formulita es n al cuadrado, primero el 21 lo debes igualar a 2n menos 1. Siempre, siempre que son impares, el último número lo debes igualar a 2n menos 1. Ya está. El 1 pasa al otro lado, 2n igual a 22. N es igual a 11 y ahora sí puedes aplicar el n cuadrado. Entonces digo 11 al cuadrado, 121. Listo. Del 1 hasta el 21 la suma es 121. Profesor, mira acá, ve. Se parece al ejercicio que habíamos hecho hace un momento donde faltaban números. Porque mira, ahora empieza en 7 y esta formulita es cuando empieza desde el 1. Fácil, profe, entonces aumentale, pues. 1 más 3 más 5 y ahora sí, ponle lo que corresponde, ¿no? 7 más 9 más 11 y así. Ya, profesor, ahora sí, aquí sí se puede aplicar el n cuadrado. Pero para aplicar el n cuadrado, no te olvides que el último 33 debe ser igual a 2n menos 1.
pasa al otro lado y sería 2n igual a 34 porque pasa dividiendo. N es igual a 17 porque el 2 pasa dividiendo. Ahora vamos a tener 17 al cuadrado. ¿Ve? Profesor, ¿y cuánto será 17 al cuadrado? Es 289. La suma de todos estos números sale 289. ¿Ya está? ¿Ya? Muy bien. Continuamos con el ejercicio número 8. Calcula el número de términos de la serie y luego calcula su valor. O sea, me está pidiendo calcula la suma. Y ahora tengo 1, 4, 7, 10 hasta el 18. Esto está fácil porque si tú quieres puedes continuar. Ve, mira, 1 más 4 más 7 más 10. Yo me doy cuenta que va avanzando de 3 en 3. Entonces, el siguiente será pues 13. El siguiente será, a ver, 16. Bueno, no va a llegar a 18. Ahí hay un pequeño error. A ver, voy a verificar cuál es el error en el libro. Un momentito, chicos. Voy a verificar un momentito, un momentito. Vamos a ver. Porque a 18 no va a llegar, pues si va a avanzar de 3 en 3. Allá no es 18, es 118. El libro tiene un pequeño error y será pues 118. Ya. Entonces, mira, hasta que llegues al 118, ¡guau! ¿Cuánto te vas a demorar? Profesor, y mira, acá no son solamente los pares, acá hay, ¿ve? Más 3, más 3, más 3, ¿ve? Más 3, más 3, más 3. Cuando tengas de este tipo, que no sean números consecutivos, ni números pares, ni números impares, lo primero que debes conseguir es el número de términos. Ya, profesor, y para el número de términos, ¿qué se hacía? Ya, para el número de términos tienes la propiedad, la formulita. El último menos el primero dividido entre la razón más 1. Ya, profesor, a ver, hay que aplicar el número de términos, ¿ya? Número de términos, así le voy a abreviar, va a ser el último, 118, menos el primero, que es 1, entre la razón 3, más 1. Y si ahora yo divido 117 entre 3, porque esto es 117 entre 3, número de términos va a ser igual a 39 más 1, 40. Ya está. ¿Qué significa? Que del 1 al 118 hay 40 números, 40 términos, pero eso no me pide el ejercicio. El ejercicio me pide calcular la suma, o sea, 1 más 4 más 7 más 10 más 13 más 16 hasta llegar al 118. Para eso se utiliza la propiedad suma es igual al último más el primero dividido entre 2 por n. Profesor, ¿y quién es n? N es el número de términos. Entonces, a ver, aplica la propiedad, profesor. Suma es igual el último, 118, más el primero, que es 1, dividido entre 2, y multiplicado por el número de términos, que es 40. Entonces acá será 119 dividido entre 2 por 40. Profesor, 119 entre 2 no me sale. Ya en todo caso, primero sácale mitad y mitad. Mitad 1, mitad 20. Y ahora tenemos que multiplicar 119 por 20. Y 119 multiplicado por 20 me da 2380. ¿Ya? Es un poquito más extenso esta forma, pero es la forma correcta de resolver. Vamos con el ejercicio 9. Profesor, para el ejercicio 9, lo que me pide es
Calcula el valor de la serie, la siguiente serie, ¿no? A ver, vamos a ver. 14 más 20 más 26 más 32 hasta el 128. Ya, lo primero que se calcula, el número de términos, ¿no? Número de términos. El número de términos se calcula el último menos el primero entre la razón más 1. Esta formulita la hemos aprendido de la clase anterior. Profesor, ¿y ahora cuál será la razón? La razón va a ser 6. Ya, profesor. Entonces, a ver, voy a aplicar la formulita. El último, 128. El primero, 14. Dividido entre la razón, que es 6. Y a eso le sumo 1. Si yo resto 128 menos 14, a eso le divido entre 6, me sale 19, más 1, 20. ¿Qué quiere decir? Que hay 20 términos desde aquí hasta aquí. Tú puedes resolver 128 menos 14 entre 6, súmale 1, te va a salir 20. ¿Ah? Aquí sale 20. Ahora, profesor, ¿esta es la respuesta? No. ¿Por qué? Porque falta todavía calcular la suma. ¿Y cómo voy a calcular la suma, profesor? Para la suma hay otra propiedad. Suma va a ser igual el último más el primero dividido entre 2 y a él le multiplicas por n. El último es 128. El primero es 14 dividido entre 2 y todo esto multiplicado por 20. 128 más 14 me da 142 dividido entre 2 por 20. Primero me doy cuenta que más fácil está mitad y mitad, 1 y 10. Y 142 por 10, 1420. ¿Ya está? ¿Te das cuenta? Vamos, ejercicio 10, el último ejercicio. ¿Ya? Atento, por favor, atento para que puedas terminar de entender. Profesor, mira, 5, 10, 15, 20 hasta el 200. Ya. ¿Qué calculas primero? Número de términos. Ya, número de términos. Número de términos es el último, que es 200, menos el primero, que vale 5, dividido entre la razón, que también es 5, más 1. 200 menos 5 es 195. 195 entre 5 más 1. 195 entre 5, si no me equivoco, me va a dar a ver, 195 entre 5, 39. Más 1 me da 40. ¿Qué significa? Que aquí hay 40 términos. Ahora, para calcular la suma, lo que haces es el último más el primero dividido entre 2 multiplicado por n. ¿Ya? El último es 200. El primero es 5 dividido entre 2 y multiplicado por 40 porque 40 es el número de términos. Tengo 205 entre 2 por 40. Simplifico el 40 con el 2, mitad 1, mitad 20. Y tengo que multiplicar ahora 205 por 20. Y esto me va a dar 4100. Listo. Muy bien, chicos, de esta manera estamos desarrollando los problemitas que vienen en el libro. Si tal vez has tenido alguna dificultad, puedes volver a revisar el video. Ya, recuerda que esto es como una clase completa. Ya, así que por favor revísalo, practica, hay ejercicios para practicar y ya sabes que tienes que resolver la tarea.
¿Ya? Hay 4 ejercicios para poder resolver. Eliges 4 ejercicios de sigo practicando y resuelves tu tarea. Muy bien, chicos, nos vemos la próxima clase. Vamos a reforzar la próxima clase un poquito este tema, si es que no lo has comprendido muy bien, ¿ya? Pero te toca ahora practicar a ti, ¿ya? Muy bien, chicos, nos vemos la próxima clase. Hasta luego.